Ponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí. ¿Sí? Hola Gonzalo, hola Víctor Hugo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias, todo muy bien. ¿Todo muy bien por allá? Hola Gonzalo, sí, Hola. estoy viendo. Sí, ha sido una buena semana, ¿no? Ha sido Mucho una frío, semana. Sí, pero bueno, Una estamos semana. acostumbrados a... No nos vamos a quejar del frío nosotros, ¿cierto? No. Oye, a todo esto, a saludarlos a ustedes. Gracias por estar acá una vez más en este programa de Ojo con la Cultura. A todos los que nos están viendo, sintonizando, escuchando, siguiendo a través de las redes sociales en este sábado 27 de junio de este año 2020, que como hemos dicho, hemos señalado, este va a ser un año muy especial no solo para los magallánicos, no solo para los chilenos, para todo el mundo, por lo que ha ocurrido, por lo que se está viviendo en este momento en el mundo con esta efervescencia, con esta tragedia sanitaria que afecta a buena parte de la humanidad. Que por cierto no es la primera, ni va a ser la última ni la única, porque también hemos podido contar, hemos podido hablar, hemos escrito sobre esto. En determinadas épocas de la historia de la humanidad han existido también otras pandemias violentas, terriblemente destructivas, dañinas. Por nombrar algunas, la viruela, por nombrar la tuberculosis, que hasta ahora unos cuantos años nomás, décadas, afectó también a buena parte de la ciudadanía. Magallanes fue muy golpeada durante décadas, como estamos señalando, por esta pandemia de la tuberculosis. ¿Qué tuvieron algo en común estas pandemias con las que estamos viviendo actualmente? En que no se había descubierto ningún antídoto. Entonces nos encontrábamos con la sorpresa de que frente a algo desconocido, ¿y ahora qué hacemos? Que es algo muy similar a lo que está ocurriendo con esta catástrofe sanitaria que se ve envuelta el planeta en este año 2020, que había estallado de alguna manera ya a fines del año 2019. Hoy día, sábado 27 de junio, último sábado de este mes de junio de este año 2020, saludamos a Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, el creador, el ideólogo de este bello proyecto llamado Ojo con la Cultura, que, tú me corriges Gonzalo, estamos en el sexta temporada de este Ojo con la Cultura. Yo creo que es bueno destacar. Tanto pasado, mira. Tanto pasado, así es, señor, desde el año 2015, Ojo con la Cultura, que de a poquito, ¿no es cierto?, se ha ido ganando un espacio en el dial, también en la televisión y en las redes sociales. Es importante agradecerle a Radio Polar que nos ha dado cobijo, ¿cierto?, en su programación semanal. Así es. Y también recordar que estamos en el mes aniversario, ¿cierto? Cumple 80 años la decana de Magallanes, así que agradecerle a René, a todo su equipo que nos permite compartir con la ciudadanía este espacio dedicado al arte, la cultura y el patrimonio. Yo creo que ya la gente de Radio Polar ya está empezando a celebrar, ¿no es cierto?, lo que son estos 80 años. Que 80 años no se cumplen todos los días, además. Sí, claro que sí. ¿Ya? Y más todavía con esta contingencia que vivimos, 80 años, además, en un fin de semana largo, imagínate. 80 años, como dices tú, Gonzalo, de Polar Comunicaciones, que
80 años, 29 de junio de 1940. Gonzalo hablaba de la Decana, pero hay que decirlo, Polar no fue la primera radio de acá del mundo de las radioemisoras. Polar fue la cuarta más antigua en su momento, en su periodo de gestación. Lo que pasa es que hoy día Polar es la que ha resistido todas las epidemias habidas y por haber. Claro. ¿Ah? Todas las epidemias sanitarias, humanas, catástrofes comerciales, bancarrotas y todo, pero ha resistido y ha salido adelante. Y eso es lo que hay que reconocer. Es, como dices tú, Gonzalo, la decana dentro del periodismo radial, que hoy día es Polar, es Radio Polar, es Polar Comunicaciones y es Polar Televisión y radiopolar.com, ¿no es cierto? Hablábamos de Polar, 29 de junio del año 1940. ¿Qué radios se habían creado antes? Hagamos un pequeño recuento. En abril del año 1927 surge una radio a modo de un experimento radiofónico creada por un aventurero, un comerciante español avecindado en Magallanes, Ramón Verde, apellido español, Ramón Verde. Y él crea, así, a modo de un experimento, lo que bautizó con el nombre de Radio Magallanes. No confundir con la Radio Magallanes actual. Radio Magallanes de la época, primer proyecto piloto de radiodifusión en Magallanes, año 1927, y que con ciertos intervalos sobrevivió hasta mediados de la década del 40. Ahí por cuando estábamos en esto de la Segunda Guerra Mundial, afectados también por esta terrible conflagración bélica, ese proyecto desarrollado por este ciudadano español lamentablemente feneció. En la década del 30, en que se había iniciado un nuevo periplo para Magallanes, habíamos dejado de ser territorio y nos habíamos convertido en provincia, y eso trajo consigo también una serie de adelantos, por decirlo de un modo, desde el punto de vista cívico. Los magallánicos por primera vez pueden votar por sus autoridades, se comienzan a formular las primeras grandes instituciones o colectividades políticas, surge el Partido Regionalista en ese entonces, aparece el Partido Radical también en ese momento, un partido que ya tenía buena parte de vida, surge el Partido Social de Magallanes también en la década del 30, es el apogeo del mundo del cine en Magallanes, pero también aparece, y hay que recordar, aparecen las primeras radioemisoras como se conocieron en ese entonces. La Radio Austral, fundada en el año 1932, y la radio La Voz del Sur. La Radio Austral, que después fue comprada por Radio Minería. Todavía se encuentra su local por ahí, por la calle José Nogueira. No sé si ustedes ubican. José Nogueira, radio, lo que hoy día Radio Minería, y José Nogueira entre Errázuriz y Balmaceda. Y la radio La Voz del Sur, que tuvo, todavía se le recuerda con mucho cariño, la radio La Voz del Sur, ubicada ¿dónde? En la calle Roca, donde hoy día están las dependencias de la ANEF, ahí en ese edificio, también muy antiguo, Roca, entre Lautaro Navarro y calle O'Higgins, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Me están viendo, me están siguiendo, me están escuchando? Sí. Y aprovecho de saludarte, Víctor Hugo, ahora sí, porque hablábamos y escribimos de los 40 años de un libro emblemático para la literatura magallánica. Fauna Ficción, el libro creado por tu papá, Silvestre Fugel Mulcahy, este premio municipal de literatura del año 1996,
uno de los fundadores del Centro de Escritores de Magallanes, fundador también de la Sociedad de Escritores el año 1980, uno de sus baluartes, tesorero durante muchísimos años, miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Él formó parte del primer directorio de la Sociedad de Escritores de Magallanes junto a Marino Muñoz Lagos, José Pirich Slater y Osvaldo Beckman, y también Eugenio Mimisa Barassi. Aprovecho de saludarte ahora sí, Víctor Hugo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has resistido este proceso, esta pandemia, Víctor Hugo? Sí, la verdad, bastante bien. Bastante tiempo de encierro, pero siempre hay mucho que hacer, ¿no? Ha servido para poder limpiar la tabla, le llamo yo. Poder concluir cosas que venían acumulándose en el tiempo. Bueno, agradezco tu invitación y me sumo también a esa felicitación de aniversario Radio Polar. Tu introducción me hizo recorrer esas radios, las cuales viví en mi juventud. Recuerdo mucho el balcón de la Radio Polar, el balcón de la Radio Voz del Sur. ¿Ya? Son épocas muy bellas que, bueno, hoy día ha cambiado toda la tecnología. Es más difícil las conversaciones cada vez más apartadas, digamos. Bueno, extrañamos un poco esa época, ¿ya? Pero bien, muy bien. Oye, Víctor Hugo, tu papá, Silvestre Fugili, me refiero. Primero que todo, ¿qué tiene que haber sido para ti ser hijo de Silvestre Fugili? Tú que provienes del mundo de la ciencia, como ingeniero que eres, sí. Me imagino que tiene que haber sido un golpe bastante fuerte. Además que en tu casa, ahí en la Avenida Colón, fue también un lugar, un refugio para tantos escritores, verdaderos monstruos de la bohemia magallánica, además. Y tu papá, tu señora, tu mamá, por supuesto, a quien también recordamos con mucho cariño, profesora normalista destacada. Yo me imagino que para ti, para tu hermano también, que compartió esos avatares, tiene que haber sido un proceso bastante especial, ¿no es cierto? Sí, en realidad sí, bastante intenso, sobre todo que nuestro dormitorio daba a la biblioteca de la casa, donde se juntaban todos estos escritores, ¿ya? Con tertulias de amanecida, y obviamente uno no podía pegar un ojo, ¿ya? Siempre era muy grato, digamos, pero era un lugar de reunión esta casa, la verdad que sí. Venía el tío Marino Muñoz, venía el doctor Leiva, venía el tío Osvaldo Beckman, traían su invitado, de repente René Cárdenas, de repente Juvencio Valle, de repente aparecían escritores, Nicomedes Guzmán, o como el patio era muy grato para un asado, entonces habían asado donde de repente, no sé, pues llegó un Pablo Neruda, llegó un Salvador Allende, llegaba... realmente era una locura. Ayer estuvo de cumpleaños Salvador Allende. ¿Me escuchan? Sí. A los 17 años a cursar su tercer y cuarto año de ingeniería de ejecución. Los dos primeros lo hizo en la Universidad Técnica de acá, y después siguió ingeniería allá en Santiago. Entonces quedó un cupo ahí en la pieza, porque ese cupo lo ocupaba Francisco Coloane. Entonces don Pancho era de los que a veces llegaba a las 3 de la mañana, un poquito pasado de copa, y lo primero que hacía era despertarme. Largas tertulias hasta la hora en que tenía que levantarme para asistir al colegio. Además era deportista, estábamos en el servicio militar en esa época, realmente fue muy intenso, ¿ya? Ahora, igual, obviamente me ayudó mucho a desarrollarme también, a pensar nuestros orígenes, porque ellos después de
1 o 2 de la mañana ya empezaban a intentar descubrir el origen de la humanidad. Y bueno, no me queda otra que ponerme a mí también a pensar sobre ese tema, porque dormir no se podía. Fue muy, muy intenso en realidad. Oye, bueno, pero siempre grato, puertas abiertas siempre en esta casa. Mi madre tuvo siempre las puertas abiertas, venían estudiantes, entraban, tomaban libros de la biblioteca, hacían sus tareas, los dejaban ahí, se iban. Realmente fue una vida bien, bien interesante, y entre ellos creo que los 40 años de Fauna Ficción en realidad partieron un poquito antes. 40 años desde la edición de Fauna Ficción, porque unos 10 años antes mi madre, o mucho antes quizá, unos 10, 15 años, tuvo que reemplazar al profesor de religión que estaba enfermo. Entonces ella no era de esa línea, así que dijo, bueno, voy a ver qué le puedo enseñar, algunos conceptos más profundos, más humanistas, más que humanistas, éticos, morales, ¿ya? Entonces le preguntaba a mi papá, pues, oye, ¿qué puedo hacer? Entonces se sentaba en su máquina, la tertulia de la familia Shingue, la orfandad del Chulengo. Y empezó a producir esas relatos. Yo al principio lo tomaba como juegos serios, pero en realidad son bastante profundos. Ya nació también un concepto ecológico, ambiental muy fuerte ahí, al ponerle estos sentimientos humanos a cada uno de los animalitos, que obviamente eran los que vivía mi padre. Mi padre tenía un apego a su región, pero del 1000%, ¿ya? Y de ahí se fue juntando estos relatos, y en algún momento él mismo se dio cuenta de que tenía había formado en el fondo el Fauna Ficción, digamos, ¿ya? Un libro que resultaba interesante, porque era una prosa muy poética además. Oye, Víctor Hugo, está dedicado a los jóvenes, que es por lo cual ellos siempre trabajaron, fueron muy hinchas siempre de todos los jóvenes, de la juventud. Oye, y así nació. Víctor Hugo, año 80 se edita. De eso van 5 ediciones. Hemos estado tratando de preparar una sexta que la hemos postergado por algunas razones que la hemos conversado con Víctor. Y de este libro yo personalmente lo entregué en su versión en idioma inglés en Estados Unidos, en un colegio donde lo estudian. Gratamente recibí el correo de una niña china, desde China, donde me explicaba que el inglés era su segunda lengua, y me relató todo fauna ficción, ¿ya? Entonces este libro de a poco ha ido creciendo, se ha ido leyendo y estudiando en muchas partes, en realidad en muchos lados. También sé que en Noruega también se estudia, y no es poco conocido. ¿Cómo llega? No sé. Yo creo que puede ser producto también de ser una región turística esta, que hay libros en venta, y bueno, de ahí parte. Gonzalo. Diga. Gonzalo, tú tuviste la oportunidad de conocer a Silvestre. Hola. Gonzalo, sí, hola. Tuviste la oportunidad de conocer a Silvestre, ¿verdad? Sí. Ustedes hicieron con la editorial municipal, ustedes hicieron un bello documental, un bello audiovisual. Hola. Sí, lamentablemente me tocó conocerlo en los últimos años de su vida, ¿cierto? Pero sí alcanzamos, gracias a la cultura, que él nos pudiese compartir toda la experiencia que
que ellos desarrollaron para la constitución de la editorial de la Sociedad de Escritores. Entonces, definitivamente eso significó un trabajo base para lo que fue después la editorial municipal. Muchas de las iniciativas que se desarrollaron dentro de la editorial municipal fueron producto de la experiencia que nos transmitió Silvestre en su momento, porque él nos recibió en su casa abiertamente, nos conversó largas horas sobre lo que hacían, lo que no hacían, cómo seleccionaban los libros, por ejemplo. También nos contó cómo financiaban las ediciones de los libros. Y nos contó, bueno, nos relató el tema de la cuenta corriente que en su momento abrieron, ¿cierto? Y que todo, cómo colaboraban todos en la edición, en la corrección y también en la impresión de los textos. Hola. Por ejemplo, ahí sacamos como una buena idea la posibilidad de compartir los gastos de edición y de impresión, ¿cierto? Que son... Y ahí nos decía, en esa oportunidad nos decía que el escritor tenía que financiar el 30% de los gastos de la edición y de la impresión. Ese era el compromiso del escritor. Y el resto era financiado o cofinanciado con los fondos que adquirían la sociedad de escritores y con financiamiento de terceras instituciones, digamos. Yo creo, Gonzalo, para nosotros fue muy valioso. Y desde en esa oportunidad sí efectivamente apareció un pequeño video que casualmente lo pusimos en circulación a través del programa Sí, pero fue muy enriquecedora, digamos, la experiencia con Silvestre, porque en lo personal nos sentimos que él siempre estuvo dispuesto a entregar todos sus conocimientos, ¿cierto? A pesar de todas sus complicaciones de salud que tenía, él siempre estuvo disponible para poder colaborarnos y ayudarnos. Sí. Gonzalo, yo creo que la experiencia que tú tuviste como editorial municipal, los consejos que lamentablemente entregó Silvestre para nosotros, Jaime, vamos a tener que profundizarlo igual, Gonzalo. Te propongo que vayamos a una breve pausa comercial. Bueno. ¿Te parece? Y a la vuelta retornamos con Víctor Hugo, recuperamos la señal, retornamos con Víctor Hugo para que tú, además, Gonzalo, puedas profundizar todo eso que hablaste con Silvestre Fugilo en su momento. No tengo retorno. Todos estos consejos que Silvestre dio, que en cierta medida sirvieron para reactualizar lo que fue la Sociedad de Escritores de Magallanes, con gran parte de las ideas que estos maestros plasmaron a comienzos de los años 80. ¿Te parece, Gonzalo? Vamos a una breve pausa y ya retornamos.